Buenos días, estudiantes de Hernando Nave Barón. Hoy vamos a ver la Gran Colombia, 1819 a 1830. Es el primer tema de la unidad número 2 que corresponde a Colombia en el siglo XIX. Es muy importante identificar las características del siglo XIX porque todavía heredamos esos rasgos y esos factores. Muchos de los sucesos del siglo XIX determinan, influyen en nuestra situación actual política, económica y culturalmente. Debemos preguntarnos que muchas veces es más fácil estar en conflicto que hacer la paz. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir la república. Preguntémonos por lo difícil que fue formar una república y una nación después de la devastación de la guerra de independencia. ¿Cómo forjar identidad? Nadie se sentía colombiano. Y lo otro, ¿cómo reconstruir una nueva sociedad libre e independiente? Recordemos que nosotros éramos una colonia de España, éramos súbditos, por primera vez vamos a ser libres. No sabemos qué hacer con ese nuevo ciudadano, no sabemos cómo configurarlo. Empecemos. La organización de la República entonces inicia en 1819 con el Congreso de Angostura, que funda la Gran Colombia, conformado por los departamentos de Cundinamarca, que corresponde a la actual Colombia, Quito, que corresponde al actual Ecuador, y Venezuela. El presidente fue Simón Bolívar y el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Igualmente Venezuela y Quito tuvieron sus vicepresidentes, pero el principal era Santander. En 1821 se realizó el Congreso de Cúcuta. En ese Congreso de Cúcuta se va a dar la primera constitución. La principal característica de esta constitución es que nos denomina como un país centralista. ¿Qué quiere decir eso? Que desde Bogotá se va a organizar administrativamente y financieramente el resto de la República de la Gran Colombia. Otra de las principales características fue la libertad de vientres y abolición de esclavos, lo que quiere decir y significó que los nacidos de los hijos de las esclavas que nacieran ya no iban a ser esclavos, sino que iban a ser libres. Pero esto en la realidad no se realizó. ¿Por qué? Porque hacer la esclava y tener un hijo libre, ¿cómo iba a ser la manutención de este hijo? Iba a adquirir una deuda y entonces, en consecuencia, seguiría siendo esclavo. En definitiva, no se dio la libertad de los esclavos. Otra característica fue la abolición de la Santa Inquisición, que era la prohibición de ciertos libros, de acuerdo a lo que dijera la moral cristiana, sobre todo principalmente los católicos. Y también hubo una expropiación de conventos. Los conventos que tuvieran menos de 8 miembros eran expropiados y esas propiedades iban a pasar al Estado. También otra característica fue el reconocimiento de los derechos a los indígenas, libertad de imprenta, que es libertad de pensamiento, un impuesto a la renta, que quiere decir que es un tributo de acuerdo a las riquezas o a lo que usted haya adquirido durante un año, el sistema aduanero, que es el sistema del arancel o los impuestos a los productos importados y exportados, pero principalmente en este periodo hubo una protección a los productos nacionales, aunque pensemos bien en qué clase de productos, ¿no? Recordemos que no habían carreteras, que no habían empresas, somos principalmente un país agrícola, pero devastado por la guerra, o sea que había que reorganizarlo. El Libertador, como se le conoció a Simón Bolívar, posterior a la batalla de Boyacá en 1819, en 1821 triunfa de nuevo en la batalla de Carabobo y en 1824 triunfa en Ayacucho, en Perú. Por lo tanto, Simón Bolívar era un militar, ¿sí? Que se dedicó a liberar a todos los países que hoy conocemos de América del Sur, la mayoría. Por lo tanto, dejó encargado a Santander como el organizador de la República. Santander entonces tuvo que afrontar la crisis agrícola y ganadera y el problema de la burocracia del ejército devastado. Este ejército, que ya no estaba en guerra, que ya hacía parte de la sociedad civil, había que darles una pensión, había que darles unos salarios, había que darles algunas viviendas, es decir, hay que empezar a organizar. Por lo tanto, hay que pagarle todo lo que se le debe al ejército. Además, muchas viudas, además muchos huérfanos. ¿Qué vamos a hacer con toda esa sociedad? Y la burocracia son todos aquellos cargos administrativos que se necesitan para poder administrar pues la Gran Colombia. Estos problemas tuvo que afrontar Santander. ¿Qué continuidades y consecuencias hay? Una consecuencia fue el caudillismo, es decir, los criollos en el poder. Regionalmente, Venezuela, Quito y
en Cundinamarca, como lo que se conoce como Colombia, había cierto caudillismo, es decir, seguían a cierto líder. En la actualidad todavía hay caudillismo, todavía la política no se mueve por estructura de varias personas, sino por un líder. Esto ocurría desde el siglo XIX. Las sociedades, los pueblos seguían a este líder y este líder por lo regular era regional. Recuerde que nosotros nos estamos inventando apenas las fronteras. Por lo tanto, los mestizos estuvieron marginados del poder, no podían adquirir, no podían administrar el Estado y los esclavos siguieron siendo esclavos y los indígenas siguieron en las mismas condiciones coloniales. Tenemos una debilidad exportadora. Intentamos con algunos sombreros, pero no fue rentable ni con la sal, ni con el ganado, ni con el cacao. Al final del siglo XIX y principalmente en el siglo XX se va a disparar nuestra exportación con el café, pero en un principio fue muy debilitada. La principal importación entonces son los textiles, lo que quiere decir que nosotros no somos capaces de producir ni siquiera nuestra propia ropa, porque no tenemos industria. Y para 1826 se introdujo el barco a vapor por el Magdalena. Recordemos que los caminos eran de trochas, andábamos en mula, en caballo y a pie principalmente, por lo tanto este barco pues va a ser un avance significativo. El comienzo del fin de la Gran Colombia. En 1826 el general Páez de Venezuela inició una revuelta para separarse de Colombia. Bolívar perdonó esta acción. Decían que Venezuela no debía dejarse dominar por Cundinamarca, principalmente por Bogotá, es decir, habían celos, había caudillismo, había celos regional. Colombia asumió financieramente los costos de la independencia del sur, principalmente Bogotá asumió esos costos, es decir, había también un rechazo a que Venezuela que tanto estaba colocando y Ecuador que tanto estaba colocando. Hubo un distanciamiento entre Santander, que quería que hubieran elecciones para elegir el presidente, y Bolívar, que era centralista y presidencialista, es decir, él se dominó a sí mismo. Hay una convención de Ocaña que es clausurada, que era como la intención de poder organizar estas elecciones que se quieren. Bolívar emitió un nuevo decreto aboliendo las vicepresidencias y estableció un nuevo tributo para los indígenas, le dio más poder a los militares y elevó los aranceles de importación y se nombra a sí mismo dictador. Bolívar se nombra dictador y esto fue algo que generó mucho rechazo porque veníamos de ser una colonia española, habíamos logrado la libertad y por nada del mundo queríamos ser de nuevo dominados, ni siquiera por el que nos había liberado, que era Simón Bolívar. De la conspiración septembrina al fin de la Gran Colombia. Manuelita Sáenz se le conoció por ser el gran amor de Simón Bolívar e inclusive en 1828 lo salvó de la muerte porque Santander creó y conspiró para matar a Simón Bolívar. Esto le costó a Santander el destierro hasta 1833. Sin embargo, el conflicto entre santanderistas y bolivarianos se agudizó, por lo que el 6 de mayo de 1830 Venezuela se separó y construyó una nueva constitución, y 24 días después Quito también se separó. En ese mismo año, en 1830, muere Bolívar, y estas son algunas de sus palabras. Empero el tiempo pondrá al gobierno de Colombia sobre bases sólidas. Esta no temerá entonces ser amenazada por un solo hombre, ni tampoco estará sujeta a ser desgarrada por las facciones. Entonces, sin duda, terminará mi ausencia, regresando al seno de una patria de la que no puedo separarme sin un vivo dolor. El sueño de Simón Bolívar fue crear una gran nación, una nación poderosa, porque tenía la visión de que Estados Unidos iba a ser la gran potencia, y para no estar sumisos y para no ser súbditos nunca más, tendríamos que ser una gran nación. Por eso el sueño de él era unificar Venezuela, Ecuador y Colombia como la Gran Colombia, pero finalmente esta terminó desintegrándose por los intereses regionales. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado.